que son 2 días. Cadena SER en Navarra. Abrimos edición de domingo en A Vivir, que son 2 días Navarra, y lo hacemos acercándonos a la juventud en esta comunidad. Vamos a abrir tertulia parlamentaria. Pero no se piensen que va a ser esa tertulia parlamentaria al uso que solemos abrir los martes en Hoy por Hoy Navarra. ¿Qué va? Esta es diferente. Esta es una tertulia parlamentaria joven. Hace bien poquito, a principios de este mes de noviembre, se constituía oficialmente el Parlamento de Navarra joven. El Parlamento joven, de ahora en adelante. No es la primera vez que hablamos de esta herramienta en este espacio de A Vivir, que son 2 días Navarra, pero queremos conocerla a fondo y lo vamos a hacer con sus protagonistas. De momento saludamos a Pedro Velasco, que es técnico del Consejo de la Juventud de Navarra. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de una herramienta, como yo antes decía, muy perseguida, muy demandada y que ya es una realidad, Pedro. Ha costado un poco, 2 años de trabajo previo, 1 año casi de negociación con el Parlamento, pero sí, parece que ya después de todo es una realidad, que tenemos las 30 personas que forman este primer Parlamento joven y ahora pues queda lo más importante y también lo más difícil, que es trabajar y hacer buenas propuestas. Y que eche a rodar, ¿verdad? Una primera sesión constitutiva en la que se vivió. Ayer sábado se vivía ya la segunda jornada, vamos a decir que con un carácter más rutinario, lo que se pretende que vaya a ser ese Parlamento joven de ahora en adelante. ¿Las sensaciones cuáles son respecto a lo vivido hasta ahora, Pedro? Pues muy buenas. También nos pasa muchas veces, ¿no?, que es verdad que en proyectos en los que hay mucha gente, pues bueno, hacer propuestas y trabajar cuesta, porque toda la gente tiene sus quehaceres y sus cosas. Esta es una más, pero poco a poco van saliendo buenas propuestas. Como dices, ya ayer en la segunda sesión, pues ya esto ha empezado a rodar, empiezan a salir temas de debate y pues ahora solo nos queda ir hacia arriba. Y en esta tertulia parlamentaria joven, entre comillas, como antes la señalábamos, también vamos a poner sobre la mesa asuntos que son de actualidad y que muy probablemente también estuvieron ayer presentes también en esa segunda sesión. Paloma Lorenzo, presidenta del Parlamento Joven de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. No sé si tratarle de usted, como hacemos con la presidenta Ainhoa Aznárez, o tratarte de tú. De tú, por favor. Como tú me digas, en este caso. Es la presidenta, la primera presidenta del Parlamento Joven de Navarra, y yo no sé si eso se vive con una mayor responsabilidad. Bueno, un poco sí, la verdad es que sí. Asusta, pero te lo hacen fácil. Pedro lo ha hecho bastante fácil, así que, y los compañeros también. Así que bueno, a ver cómo va todo. Ahora vamos a conocer también a Asier Costa, por ejemplo, parlamentario joven de Navarra. Asier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. También está con nosotros Victoria Delgado, que es parlamentaria. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Victoria? La primera pregunta en estos casos yo creo que siempre es obligada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un órgano de nuevo cuño, como es el Parlamento Joven de Navarra. Paloma, ¿por qué? ¿Por qué decides, me voy a involucrar de lleno en este proyecto, y no solo involucrarme, sino que incluso resulta que como presidenta? Pues cuando me enteré de que se iba a formar el Parlamento Joven, me interesó muchísimo, porque a mí siempre me ha interesado un montón la política desde que salí de la universidad, y me pareció una muy buena idea poder involucrarme de esta manera, de ser una voz más para los jóvenes, que a veces desde el Parlamento de los mayores, por así decirlo, no se nos tiene tan en cuenta. Entonces me involucré pues por eso, porque la política me encanta y para ser un altavoz. Involucrada de lleno, además. Sí. Asier, ¿cuántos años tienes? 18. 18 años. ¿Victoria? 20. 20 años, 18 y 20 años. Son así de jóvenes, pero tienen ya la inquietud de participar, como decía la presidenta también, activamente, ¿no?, en una toma de decisiones que puede ser, tengo la sensación, así importante, ¿no?, de cara al futuro. Pues hombre, sí, porque teniendo en cuenta que somos ahora mismo la mayor representación de la juventud en Navarra y que podemos llevar unas propuestas muy buenas al Parlamento de primera mano, eso sí. De primera mano. Cauces de comunicación fluidos o permanentes, ¿no? Es lo que se trata de conseguir con la clase política. Sí. ¿Y cómo creéis que se puede conseguir eso? Porque realmente la herramienta está, la herramienta existe. A partir de ahí, esa comunicación con los políticos, ¿cómo se va a articular? ¿Cómo se va a establecer, Paloma? A través de las comisiones de trabajo, los grupos de trabajo que se han conformado, hay 6 comisiones de trabajo, y en esas comisiones se van a trabajar temas diferentes y luego se llevarán al pleno, las debatiremos. Y la que, bueno, eso lo sabe un poco mejor, lo puede explicar un poco mejor Pedro. Conoce bien el articulado, ¿verdad?, de Sí, toda la Constitución del Parlamento. Desde ahí se puede llevar al Parlamento. Sí, la idea es crear un cauce directo con el Parlamento de Navarra para que esos temas que han sido más trabajados o que tienen un mayor consenso entre las 30 personas puedan ir a una comisión del Parlamento de Navarra para seguir un cauce, no sé si legislativo, por lo menos de debate, ¿no?, en el que se tengan en cuenta necesidades de primera mano que
que tiene la juventud, ¿no? Al final estamos hablando de un proyecto de participación para jóvenes de Navarra, y que da un nuevo espacio también al Consejo de la Juventud para articular un nuevo método, para una metodología para llegar al gobierno de una manera diferente, en este caso a través del Parlamento, y de poder articular leyes también, ¿no? En un futuro. Yo creo que es muy importante que quede muy claro el mensaje de que esto no es ninguna broma, de que esto es un órgano muy serio, muy capaz de poder llegar a fomentar la toma de decisiones. No las va a tomar el Parlamento joven, pero puede empujar a que el Parlamento de Navarra sí que tome esas decisiones, y como tal hay que tomárselo, ¿no? Desde luego, los 30 integrantes del Parlamento joven sí, pero en la sociedad, Paloma, ese tiene que ser el mensaje, entiendo. Eso es, ese es el mensaje, sí. O sea, no estamos aquí para pasárnoslo bien, estamos aquí para hacer cosas importantes, interesantes, y además están llegando propuestas muy interesantes por parte de todo el mundo. ¿Quién puede hacer llegar esas propuestas? ¿Organizaciones juveniles? ¿Todos están abiertos o estamos abiertos a poder hacerlo? Pues toda la sociedad navarra está abierta, incluso llegaría a decir toda la nación está abierta a hacer propuestas, ¿no? Es verdad que las personas que forman parte del proyecto tienen como cierta preferencia en que sus temas sean tratados, porque han dado un paso adelante, ¿no? Para poder estar ahí y defenderlos de primera mano, pero cualquier persona, entidad, el propio Parlamento de Navarra o el Consejo de la Juventud también tienen un cauce a través todo de la página web, ¿no? Porque al final es el mayor método que tenemos de salida al exterior. A partir de nuestra web pueden hacer cualquier propuesta. En la mesa, pues, la estima, ver si es posible, si hay cosas parecidas, ordena un poco los trabajos y luego los va pasando a las 30 personas para que se vayan creando esa serie de propuestas, ¿no? Y de iniciativas hacia el Parlamento, que efectivamente, como decías, la idea es hacer presión, ¿no? Yo creo que tenemos constancia en Navarra de que ha habido muchos grupos de trabajo, pero que al final también la gente tiene esa sensación final de que las cosas no llegan a ningún sitio, ¿no? Y esto, el Parlamento Joven nos aporta ese punto nuevo de llegar a una vía parlamentaria, ¿no? A que la política de verdad escuche a la juventud. Hay una curiosidad que me surge cuando hablamos del Parlamento Joven de Navarra, y es que si pensamos en la Cámara tradicional, en el Parlamento de Navarra, evidentemente en el arco parlamentario hay representación de diferentes realidades, de diferentes sensibilidades políticas. ¿En el Parlamento Joven también hay sensibilidades políticas diferenciadas? Sí, bueno, el Parlamento es apartidista. No, o sea, vamos todos como nosotros. Sí, como jóvenes, sencillamente, ¿no? Sin representación de ninguna formación política. Pero hay, o sea, están diferentes sensibilidades, están representadas allí con las 30 personas que estamos. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Les parece a los señores parlamentarios si abrimos debate? Adelante. Que para eso hemos venido también. No podemos escapar de una realidad que está ahí. Este lunes, mañana, se retoma una nueva sesión del juicio que se está viviendo aquí en nuestra comunidad en torno a la presunta violación en grupo de los Sanfermines del año pasado. Sobre este asunto se ha hablado muchísimo, y tengo la sensación de que se va a seguir hablando. Ni siquiera ha llegado la sentencia, que tardará todavía unos cuantos días en conocerse, pero ya muchos están haciendo juicios paralelos. Quizás los mayores protagonistas de esta cuestión sean los jóvenes. ¿Qué sensación tenéis de cómo se está tratando este asunto? Por ejemplo, te pregunto a ti, Victoria. Pues en mi opinión creo que se ha mediatizado demasiado y los medios han cuestionado demasiado a la víctima. O sea, le están cuestionando todo lo que pasó y todo lo que ha vivido. Y en mi opinión, desde luego, como mujer y como joven, pasar algo así me parece que es muy difícil, y aún más todo lo que se le está dando. Falta de sensibilidad, quizás. Sí, bastante. Asier, ¿cómo lo ves tú? Hombre, pues yo veo que la justicia va un poco lenta en este país para algunas cosas y para otras no. Y desde mi punto de vista creo que las pruebas que hay son lo suficientemente válidas como para no seguir andando con el juicio de estas maneras, porque yo creo que es un tema bastante importante y bastante serio y se ha alargado demasiado. En esta cuestión entran en juego muchos factores. Entra en juego la propia sensibilidad del caso, que es un caso, pues se me van a permitir que diga, verdaderamente truculento por lo que sabemos de ello. Realmente es muy poco agradable tener que hablar de circunstancias de estas características, pero si a eso ya de por sí incómodo se le añade también el peso de las redes sociales, el peso de los medios de comunicación, el cóctel es verdaderamente peligroso. ¿Cómo se pueden manejar a día de hoy, Paloma, redes sociales como las que ahora mismo parece que están en el debate y parece que son las que mueven la corriente de opinión? Me parece una pregunta muy complicada, porque es que no sabes ni a cuánta gente llega ni la opinión de la gente. Yo estoy con Victoria en el tema de que se está haciendo como un juicio paralelo y se está cuestionando todo el tema de la víctima, si es real o si no es real. Bueno, yo como mujer yo la creo y estoy con ella y lo ha tenido que pasar y lo está pasando fatal. A nivel de redes sociales lees una cantidad de barbaridades impresionantes que yo no sé
cómo se podrían cortar o cómo. La verdad es que no sé muy bien cómo podríamos llevarlo ese tema en las redes sociales. Algunos dicen que es muy difícil ponerle puertas al campo. Las redes sociales es ese campo, ¿no? Que de momento todavía es inasumible casi, ¿no? Porque no vemos más que el horizonte, pero no vemos una frontera a esas redes sociales. ¿Hasta dónde vamos a llegar en redes sociales? Es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Es muy difícil. Es complicado. Decía yo antes que este asunto estuvo en el Parlamento Joven, en la sesión de ayer sábado. ¿En qué línea os manifestasteis? Realizamos un debate al iniciar el Parlamento, en el que se expusieron las opiniones de la gente y luego se leyeron 2 declaraciones muy similares, y entonces se ha llegado a una declaración conjunta de condena de la violencia machista por parte del Parlamento Joven. A partir de ahí, evidentemente antes también lo decíamos, esto tiene que tener una traslación a la clase política en general. ¿Creéis que realmente a la clase política puede hacer algo cuando hablamos de asuntos de estas características? Hemos dicho que es muy difícil ponerle puertas al campo, ya no solo hablo de redes sociales, sino de en general todo lo que se está moviendo en torno a este asunto. ¿Qué creéis que se puede hacer desde la política? ¿Cómo lo veis? Hombre, a veces es complicado, ¿no? En este asunto, por ejemplo, ayer en el Pleno nos tocaba, era 25N, ¿no? Nos tocaba también un día señalado porque era el Día contra la Violencia a las Mujeres. Y al final lo que nos quedamos es en una declaración, ¿no? En un texto de rechazo, de condena hacia esos asuntos, porque a veces también para los propios parlamentarios y parlamentarias jóvenes es difícil dar soluciones, ¿no? O sea, si tuviéramos la llave mágica para todos los asuntos, quizás no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio, ¿no? Con otro tipo de cargos o responsabilidades, pero sí que se está buscando la manera, ¿no? De también hacer alguna propuesta. En este caso, Paloma, ¿no? Es quien la está promoviendo en el Parlamento Joven. Seguro que va a haber más, pero sí de alguna acción hacia los políticos. No quedarnos en una mera declaración de intenciones o de opiniones hacia la sociedad navarra y la política, sino también un campo de trabajo. Pero como decía, a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado dar algunas soluciones que sean efectistas, porque hay pues muchos puntos de vista y a veces dices, joder, no sé cuál es la solución, ¿no? A este problema, a este y a otros tantos. Paloma, presidenta del Parlamento Joven de Navarra, decía Pedro, es que lo ha puesto en bandeja, que ella se encarga también de alguna manera de promover, de empujar, ¿no? La propuesta de alguna solución. Y yo no te voy a pedir que me las plantees aquí, pero sí que me gustaría saber por qué líneas crees que pueden ir esas soluciones. Pues que fundamentalmente hacer un llamamiento para que todas las mujeres sepan que todas las mujeres que sufren este tipo de violencia no están solas, que hay diferentes sectores de la población, hay violencia, o sea, hay agresiones, hay violencia, no sé, para mí todo es lo mismo. Ponerle, no sé cómo decirlo. Cordura quizás, sí, a veces, o sí, un punto de sensibilidad que, como decía antes Victoria, pues parece que no tenemos cuando hablamos de circunstancias así, ¿no? Eso es. Decía Pedro, es difícil que los jóvenes planteemos soluciones concretas respecto a temas que son universales, como puede ser este en concreto. ¿Cuáles son las decisiones en las que la política tiene que mirar a la juventud sí o sí? Otra pregunta bastante complicada, Álvaro. O sea, el Parlamento Joven sí que ha hecho una exposición de temas y preocupaciones que tiene, ¿no?, el propio Parlamento en base a temas que hay que trabajar para la juventud. ¿Por dónde pasarían? Pues pasan por vivienda, pasan por tema de agresiones no solo hacia mujeres, sino hacia colectivo LGTBI, pasa por educación, tasas, universidad, pasa por... tenemos la suerte de tener un Parlamento Joven muy diverso. Tenemos mucha gente que no vive en Pamplona y que por tanto también plantea problemas que afectan a gente de la Ribera o del Pirineo, ¿no?, en el sentido de transporte, de acceso a servicios. Al final, lo que estamos haciendo es trasladar la visión de problemas que realmente tiene la sociedad, pero dándoles un enfoque o una visión de los jóvenes, ¿no?, que a veces son quizás por el momento vital que viven quienes tienen menos acceso a esas, o tienen una problemática más acentuada, ¿no? Entonces estamos hablando, pues eso, de vivienda, de educación, de participación, de desarrollo y acción social. Son temas amplios. Muy amplios. Pero que también tienen un matiz en el que la juventud es importante, ¿no? Porque siempre hay una vertiente que va a mirar hacia la juventud en todos esos temas. Cuando hablamos de vivienda, el acceso a la vivienda es una realidad. Evidentemente, cuando hablamos de tasas universitarias y de todo lo relacionado con la educación, si a alguien se tiene que preguntar, yo entiendo que es a los jóvenes, ¿no? Sin ninguna duda. Al final... ¿Y os sentís en ese sentido interpelados? Que lo digan los parlamentarios jóvenes. ¿Sentís que vuestra opinión cuenta? ¿Sentís que realmente
bueno, pues sois importantes en la toma de decisiones, que se os tiene en cuenta, como digo antes? Pues yo hasta ahora no mucho, porque quien siempre ha tomado la decisión para los jóvenes no han sido los jóvenes, sino han sido personas mayores que están acostumbradas a... que han estudiado en otros tiempos o que se han criado en otros tiempos. Entonces yo creo que quien mejor puede representar a la juventud y llevar esas propuestas, esas inquietudes que tiene, son los jóvenes. Está claro. Hay una sensación generalizada de que la juventud está ahí, de que es importante, pero yo no sé si vosotros os sentís reconocidos como jóvenes que tienen mucho que decir el día de mañana. Bueno, yo cuando hice el discurso para presentarme, para postularme como presidenta, lo dije, hay muchas veces que no te sientes representado. Claro. Y precisamente por eso estamos aquí, porque muchas veces no se nos escucha. Porque, bueno, ellos son mucho más jóvenes que yo, pero no es que no creo que no... No tenéis esa sensación, ¿no? De que vuestra voz cale. Al final Pedro, además, en el Consejo de la Juventud lo sabe esto. Sin ninguna duda, salen recurrentes programas. Al final, el Consejo de la Juventud, que es ese órgano que agrupa la representación de todos los jóvenes, tiene jóvenes que opinan que no están representados a nivel político, que las decisiones se acaban tomando en otro espacio. Y es verdad que el Consejo siempre ha tenido esa labor de estar en esos espacios de tomas de decisiones, pero al final también, pues como siempre, ¿no? Con presupuestos, con personal y con todo muy limitado. Parlamento Joven es quizás una de las asignaturas pendientes del Consejo de la Juventud, que es tener a gente a título individual, exclusivamente teniendo vías de acceso. Y es verdad que también da gusto ver cómo la gente se implica, que a veces no oímos mucho de la sociedad, no es que los jóvenes no se implican. Bueno, pues aquí tenemos 30 personas que han decidido que sí, que tienen ganas de tomar decisiones. Y luego también da gusto como ver a veces la política, pues bueno, no parece que nos va invitando a espacios. Es más fácil también para el Consejo de la Juventud disponer de gente, ¿no? que quiera dedicar tiempo a ciertas cosas. Pues por ejemplo, con el tema de vivienda que hablábamos, tenemos esta semana que viene una mesa de vivienda, la cual pues va a haber gente de Parlamento Joven ahí también. O sea, al final sí que es verdad que cuando la gente sale y se lanza a participar es más fácil que la gente sea escuchada, ¿no? También tenemos que hacer un poco de presión como jóvenes y hacernos un poco de autocrítica y de que tenemos que estar ahí, ¿no? Y este es un ejemplo buenísimo. Bueno, pues a lo mejor para eso sirven también espacios como este que abrimos recurrentemente en A Vivir, que son 2 días Navarra, en los que damos la voz a la juventud y en los que, por ejemplo, hoy hemos conocido a fondo la labor que está desarrollando ya el Parlamento Joven de Navarra. Tiene mucho trabajo todavía por delante y seguro que no va a ser la última vez que les abrimos nuestra puerta para que vengan a contarnos las sensibilidades, lo que quieren reflejar y sobre todo lo que quieren que la clase política escuche alto y claro de la juventud. Asier Costa, Victoria Delgado, parlamentarios de Parlamento Joven de Navarra, gracias por acudir a nuestra llamada, que vaya muy bien. Muchas gracias a ti por invitarnos. Lo mismo le decimos a Paloma Lorenzo, presidenta del Parlamento Joven de Navarra. Muchas gracias. Gracias por venir y hasta la próxima. Pedro Velasco, técnico del Consejo de la Juventud de Navarra, que está muy pendiente de todos estos asuntos que mueve el Parlamento Joven, que ha estado siguiendo de cerca su desarrollo y que va a seguir también su evolución. Gracias por venir y hasta la próxima. Gracias por invitarnos una semana más. 12 y casi 28 minutos del mediodía. Tenemos muchas más cosas que contar en este A Vivir Navarra de domingo.